Bueno, sí, muchachos, entonces vamos a continuar con nuestro análisis. Ya hemos visto una parte bien interesante en la que ustedes se dieron cuenta de una cosa bien bacana en el sentido de que al aplicar la parte de los fasores nos hemos dado cuenta que nuestras ecuaciones diferenciales, integrodiferenciales, como es el caso de este tipo de ecuaciones, se nos convierten en ecuaciones lineales, en donde usted puede hacer despeje y simplemente hacer el cálculo fácilmente de corriente y de voltaje. Vamos a hacer otro ejercicio. Este lo voy a hacer yo y ustedes ya pues van a darse cuenta de que las cosas van facilitándose y de que usted puede empezar a encontrar impedancias equivalentes, donde usted simplemente tiene una serie y pues se suman las impedancias. Si usted tiene unas impedancias en paralelo, pues producto sobre la suma y ese tipo de cosas. Vamos a darnos cuenta que hay una impedancia equivalente, así como hacíamos en circuitos 1, donde podíamos determinar fácilmente el valor de una impedancia equivalente. Pero antes de entrar a esta situación, vamos a hacer otro ejercicio con esto para que ustedes se vayan dando cuenta más o menos qué es lo que estamos encontrando y hacia dónde nos vamos a dirigir lentamente en nuestros sistemas de circuitos 2. Aquí está este ejercicio en donde está en el dominio del tiempo. ¿Por qué está en el dominio del tiempo? Porque mire cómo está, 20 seno de 10t más 30 grados. Tenemos una impedancia, que en este caso sería una resistencia, y por lo tanto su impedancia es 4 ohmios. Aquí tenemos un inductor, que nos dicen que es de 0,2 henries, ahí que había que encontrar, transformarlo en el dominio de la frecuencia. Entonces yo diría que esto, si lo vamos a hacer en el dominio del tiempo, y voy a hacerlo esto creo que por última vez, yo diría que voy a hacer la malla por este lado y voy a hacer el recorrido de esta malla para poder encontrar el voltaje. Y entonces sería lo siguiente, menos 20 seno, menos 20 seno de 10t más 30 grados, ¿sí? Más, porque la corriente entra como es un elemento pasivo, sería más 4 por I, que sería la corriente minúscula I de T, más, acuérdese que aquí para sumar, esto es 4 por I, nos da el voltaje, ¿no? Y aquí el voltaje en un inductor es L, que en este caso sería 0,2 henrios por derivada con respecto al tiempo de la corriente, igual a 0. Entonces esto a ustedes pues es un poco complejo, ¿cierto? Pero nosotros podemos hacer la transformada a Fasor. Acuérdense que podemos hacer la transformada a Fasor. Y es transformar esto que está aquí, este voltaje a Fasor, esta ecuación a Fasor, y esto también lo podemos hacer a Fasor. Yo voy a adelantarme un poco a esto y entonces sería menos 20 ángulo de 30 grados más 4 por el Fasor de la corriente ya en mayúscula, más 0,2 derivada es multiplicar por 2 veces omega, 2 veces, perdón, ¿cuál 2 veces omega? J omega, en este caso omega es de 10, entonces J10 y por el fasor de corriente, ¿cierto? Es J omega por fasor de corriente, igual a 0. Listo, y ahí está nuestra expresión. Pero a mí no me gusta trabajar, no es que no me guste, esta es una forma de hacerlo. Lo que pasa es que cuando tengamos muchos elementos se nos complica un poco el asunto. Y entonces lo que queda más fácil es convertir este circuito que está en el dominio del tiempo, pasarlo al dominio de la frecuencia. ¿Qué significa pasar al dominio de la frecuencia? Las fuentes de voltaje y de corriente se pasan a fasor y los inductores, capacitores y resistencias se pasan a impedancias. Entonces, ¿cuál será el fasor de esta fuente de voltaje? Alguien que me lo diga rápidamente. Ya se olvidaron tan rápido, hermano. No, no puede ser.
estoy hablando solo. Ahí estoy. Dime. Donde dice, ya voy. Voy a transformar el circuito al dominio fasorial. ¿Qué pues, muchachos? Digan nada. 20 en vez de 30. Esa mierda, por fin alguien dijo. Que no me funcionaba el micrófono, profe. Ah, sí, está bien, perdonado, pues. Perdonado. Ahí donde está, amor. Listo, listo. Entonces, vamos otra vez. Entonces, listo. Ahora que la corriente, simplemente como la desconocemos, vamos a cambiarla a fasor. Es decir, ya no va a ser I de T, es decir, I minúscula, sino va a ser I mayúscula, que es el fasor. Como lo desconocemos, pues sencillamente lo vamos a poner como I. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para convertir a impedancia la resistencia? Entonces vamos no nos vamos a olvidar de esta tablita, por favor, no nos vamos a olvidar de esta tablita, mire. La resistencia, la impedancia es la resistencia. La inductancia, la impedancia es J omega L y la capacitancia es Z es igual a 1 sobre J omega C. Pero aquí bueno, eso después lo vamos a ver, ¿listo? Entonces así lo hacemos. Como en este momento lo que tenemos es un inductor, para encontrar la impedancia de ese inductor simplemente es multiplicar J omega por el inductor. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos, el inductor vale 0,2 henrios. Omega, ¿cuánto vale? 10. 10, correcto. Entonces multiplico 10 por 0,2 henrios, me da 2. Multiplicado por J. J2, ¿qué? Ohmios. J2 ohmios. Esa es la impedancia. J2 ohmios. No tengo dónde poner los ohmios, me tocará hacer, bueno, vamos a hacer un truco ahí. Tocó hacerlo así, pues, bueno. Bueno, disculpen lo feito que se ve ahí el circuito, pero bueno, ahí se baja. Entonces, esto es el mismo circuito, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Qué es lo que hacemos? Mire, la fuente de voltaje la transformamos a fasor. La corriente pasa a ser fasor.
esta impedancia de 4 ohmios, la impedancia de una resistencia es la misma, 4 ohmios. La impedancia de un inductor es J omega L. J, está la J, omega vale 10, L vale 0,2, 10 por 0,2. Aquí no se me van a olvidar que si dice milihenrios, microhenrios y todas esas cosas, pues hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos lo que sea. ¿Listo? En este caso aquí tenemos 0,2 henrios por 10 nos da 2, ¿qué? 2J2. ¿Listo? Esa es mi impedancia. Entonces, listo, aquí ya aplica lo que usted conoce, muchachos. Esa es la ventaja que tiene con esto, que usted ya aplica lo que usted conoce. ¿Qué es lo que usted conoce? Pues mire, tiene una impedancia y otra impedancia, la suma para poder encontrar la impedancia en paralelo, en serie, perdón. Y luego divide entre la corriente. Ahora, bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo? I y nos están pidiendo V. Verán lo que voy a hacer. Ojo pues, ojo pelado, dijo por ahí una payaso que ya se murió, creo. La corriente, ¿qué va a ser igual? Pues encuentre una forma es hacer la malla, y vamos a recorrer la malla entrando por aquí y saliendo por acá. ¿Listo? Menos 20 ángulo de 30 grados, más 4 veces la corriente, más J 4 veces la corriente. ¿Qué pasa, pedazo de bámbaro? Esto es mayúscula, hombre. J4, la corriente, igual a 0, lo que hemos venido haciendo, mire. Ahora, para poder hacer esto, paso este que está restando, lo paso al otro lado a sumar, factorizo I. I va a ser factor de ¿quién? De 4 más J4. En mayúscula, J4. Esto va a ser igual a ¿quién? A 20 ángulo de 30 grados. ¿Listo? Ángulo de 30 grados. Perfecto. Ahora simplemente la corriente va a ser igual, la corriente va a ser igual a ¿quién? A 20 ángulo de 30 grados dividido, ángulo de 30 grados dividido entre ¿quién? En 4 más J4. Y aquí ya nos da eso. Esto lo hace nuestra supercalculadora. No hay que hacer más nada de operaciones ni nada de estas cosas. Simplemente coja su calculadora, la pone en modo complejo, que yo no lo tengo, cojo la división y digo 20 ángulo de 30. Recuerde que para poner ángulo de 30 tiene que estar en D, 4 más 4i. Le dice igual, y esto le da 5 más 5 raíz de 3 sobre 4 más 5 menos 5 raíz de 3 sobre 4i, entonces le da Shift 2, 3 para que le muestre esto bien bonito y le da ese D y me queda 3,54, prácticamente 3,54 con ángulo de 5, de menos 15, perdón, menos 15 ¿qué? Grados. Esto son amperios, ¿listo? Ahí está, miren. Esa es. Pero como a nosotros nos están pidiendo, nuestro ejercicio nos pide I de t, entonces I de t en el tiempo va a ser igual a ¿quién? A ver, ¿quién me dice? Dígame. 20. Sí, mi amor. Sí, sí. Ajá. ¿Cómo? Perdón, no fue usted el... 20, dígame. Coseno de... ¿José no será? No, seno, ¿no? Seno, sí, señor. Seno Nadie de... me, nadie me preguntó que por qué yo no pasé este seno a coseno. No importa, si usted cogió seno, pues coge los fasores con seno. Pero cuando lo vaya a convertir en proceso inverso, usted debe dejar el coseno. Pero si usted tiene dos fuentes, una en seno y otra en coseno, o toma la decisión de dejarlos en seno, o toma la decisión de dejarlos en coseno. Listo. 20 no es. ¿Quién dijo 20? ¿La corriente cómo sería? Yo. Ah, no, 3,54. 3,54. Seno Seno. de 10t 10t menos 15. unos 15 grados. Perfecto, ¿sí ve?
Eso es todo. Ahora nos preguntan, el B de aquí es el voltaje. Alguien podrá decir, y yo allá en primer semestre me acuerdo que yo tenía una fuente y dos resistencias en serie. Yo podía encontrar el valor de esta resistencia, el valor del voltaje en esta resistencia haciendo un divisor de voltaje, que era coger el voltaje de esta multiplicado por esta resistencia sobre la suma de los dos. ¿Será que aquí sirve? Sí, señor. Voy a hacer un divisor de voltaje. ¿Cómo es el divisor de voltaje? Pues que el voltaje V, que está allí puesto como V, va a ser igual al fasor de voltaje, que en este caso es este, lo multiplico por la, en este caso, la impedancia donde quiero conseguir el, ¿por qué puse J4 acá y es 2? Oh, ¿qué pasa? Aquí es 2. Aquí es 2. Bueno, no importa. Corrijamos aquí el error. Dije, ¿de dónde me salió ese 4? Ese aquí es J2. Listo, entonces aquí me va a dar la corriente, me va a dar 2. Eso, listo, ahora sí. Igual, Shift 2, 3, igual. Entonces aquí me va a dar 4.47. 4,47 con ángulo de 3,43. ¿Listo? A ver, 4,47 con ángulo de 3,43. Casi 44 podría ponerle yo para ser más aproximado. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Aquí es 4,47 más seno, más, aquí es más, 3,44 grados. Perfecto, ahí sí. Voy a revisar si la respuesta es correcta. 4,472. Listo, ahora sí, el divisor de voltaje sería eso. Mire, es el voltaje multiplicado por esto y voy a sumar abajo las impedancias. 4 más J2. Funciona lo mismo, mire. Divisor de voltaje común y corriente. Esto lo hace usted en su calculadora. Vamos a multiplicar, ponemos dividido, ponemos 20, ángulo de 30, y lo multiplicamos por J2. En este caso debemos que poner 2i. Y abajo es 4 más 2i. Y esto es igual, Shift 2 y 3. Shift 2 y 3 igual, le doy esto y me da 8.94 con ángulo de 93.43. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual, el BDT que nos están pidiendo aquí, el BDT va a ser igual a ¿quién? 8.944, seno de quién, de 10t, más 93.45 grados. Esto es voltios. ¿Perfecto? ¿Qué les parece? Sencillo, ¿sí o no? Sencillo, se nos convierte como ejercicios de circuitos 1. Por aquí yo tenía mis respuestas del ejercicio y se van a dar cuenta que nuestras respuestas son muy parecidas a las que acabamos de obtener. Mírenlas. Pongámoslas por aquí, mire. Esta es la respuesta que obteníamos.
9.944 coseno de 10t más 93.45, que yo puse 45, pero en realidad creo que no está aproximado, bueno, y está 4,472 más seno de 10t más 343, ahí está. Aquí las respuestas no son tan precisas por la cantidad de aproximaciones que uno hace, ¿no? Pero ahí está más o menos. Muchachos, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio? No, profe. Yo creo que ya va cogiendo forma este espacio académico, ¿no? Todos los conceptos que vimos en la clase pasada, pues bueno, ya los podemos empezar a ir degluyendo, digamos, de alguna forma. Muchachos, las leyes de corriente en el dominio de la frecuencia se siguen cumpliendo normalmente en el dominio, las que utilizamos en el dominio del tiempo se siguen cumpliendo en el dominio de la frecuencia. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Que ustedes están o siguen, mejor dicho, las mismas leyes. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Las leyes de Kirchhoff se siguen cumpliendo. Vamos a hacer otra imagen acá para poder mirar cómo se cumplen y qué es lo que se cumple. ¿Qué quiero decir? Las leyes de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff se cumplen o no se cumplen en el dominio del tiempo, pues vamos a ver. Vamos a ver un segundito. Listo. ¿Cómo dicen las leyes de voltajes, las leyes de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia? Pues sencillo, las leyes dicen que si yo tengo esto en el dominio del tiempo, si yo tengo esto en el dominio del tiempo, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 igual a 0, que en el dominio del tiempo se vería algo así como esto, es decir, con todas sus respectivas cosas. ¿Sí? Voltaje B su máximo 1 coseno de omega t más ángulo teta 1 más B su M2 más D, todo esto en el dominio del tiempo. Una cosa que deben considerar, muchachos, es que siempre trabajamos en la misma frecuencia, ¿no? No se vayan a olvidar, todas estas convenciones fasoriales tienen sentido si la frecuencia es la misma. Si la frecuencia no es la misma, sencillamente el ejercicio por la hora, con los conocimientos que tenemos, no se puede resolver. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que si usted la puede escribir esto de otra manera, pues sencillamente usted puede aplicar lo siguiente. Usted puede escribir esto de esta manera, como fasores, digamos. Usted lo puede convertir así como si estuviera con fasores, mire. Y al final del asunto, si ya eliminamos todo este cuentito de este tiempo, podemos llegar a la misma conclusión, es decir, que los voltajes en el dominio de la frecuencia son exactamente, se pueden sumar como lo hacen en el dominio del tiempo. Esta es la conclusión. Esta es la conclusión más importante. Vaya conclusión importante, aunque ya no lo habíamos imaginado, ¿no? Es decir, los voltajes en el dominio del tiempo, en el dominio de los fasores, son exactamente igual a estas leyes que nosotros hemos venido manejando en el dominio del tiempo. Son las mismas. Entonces es importante que sepamos eso. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Pues que va a suceder análogamente con la corriente. Las corrientes, si usted también las puede sumar, como sucede en las corrientes normales en el dominio del tiempo, usted acá en el dominio de la frecuencia también hace lo mismo. Es decir, suma como si ¿cómo lo que hemos hecho? Pues mejor dicho, hasta ahora. Es decir, no tiene ningún, uy, ¿esto qué pasó aquí?
en el dominio de la frecuencia sigue pasando lo mismo, es decir, la suma de las corrientes se siguen funcionando, o sea, las leyes de Kirchhoff funcionan de igual manera. ¿Sí? Ahora, esto con respecto a lo que tiene que ver con corrientes y voltajes, ¿cierto? Ahora, veamos qué sucede con las impedancias. La combinación de impedancias. Qué interesante, veamos qué es lo que sucede cuando combinamos impedancias. ¿Será que sucede lo mismo? Entonces, por supuesto que vamos a encontrar la siguiente conclusión importante de esto. Y es que las impedancias, usted puede hacer exactamente lo mismo que es lo que utilizaba en circuitos 1. Es decir, esto, si usted tiene impedancias en serie, una impedancia Z1, Z2, Zn, las que quiera, y quiere encontrar la impedancia equivalente, pues las impedancias son exactamente, sucede exactamente lo mismo. Es decir, las impedancias en serie se suman como si fueran resistencias. Miren. ¿Listo? Esto es un descubrimiento también demasiado importante. Existe una impedancia equivalente en serie. ¿Listo? Y por supuesto, en estos casos también va a existir el famoso divisor de voltaje o la división de tensión. La división o divisor de voltaje, que era esta parte de acá, que ya lo aplicamos, ya nos dimos cuenta que funcionaba, pues acá yo puedo tener esto y decir que el voltaje V1 va a ser igual a multiplicar el voltaje de la fuente por la impedancia en la cual pasa, mejor dicho esto, mire, el voltaje V1 va a ser igual a el voltaje V por Z1 sobre Z1 más Z2, igual que hacíamos en primero. El voltaje V2 va a ser igual a Z2 multiplicado por Z2 sobre la suma de las dos. Esto se sigue cumpliendo, miren, se sigue cumpliendo. Qué interesante, ¿no? Veamos qué más se cumple, muchachos, qué más se cumple. Vamos a ver con las impedancias en paralelo, sí. En paralelo sucede lo siguiente, que si usted tenía sus impedancias en paralelo, también puede encontrar una impedancia equivalente en paralelo. Si usted tiene una impedancia Z1, Z2, Z3, Zn en paralelo, pues también puede encontrar sin ningún problema que cada una de las impedancias, la impedancia equivalente va a ser igual a esto. 1 sobre la impedancia equivalente va a ser igual a la suma de las impedancias a la inversa. Que otra forma de verlo es mejor hacerlo con admitancias, ¿no? Con admitancias es el inverso de la resistencia. Entonces, la admitancia en paralelo equivalente simplemente es igual a la suma de las admitancias, si lo quiere hacer así. ¿Listo? Como alguna vez hicimos en circuitos 1 con las conductancias. Y también existe el divisor ¿de qué es? De corriente. Sí, señor, el divisor de corriente también existe acá. Funciona de la misma manera. Lo único que hay que hacer de extraño es pasar esto que está en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, aquí tengo una fuente de corriente y tengo una corriente I1 y 2 que están en dos impedancias en paralelo. Pues yo puedo calcular I1 e I2 simplemente aplicando el principio de la división o divisor de corriente, y es este. Sí, es sencillo, acuérdense cómo lo hacíamos en primero. Lo hacíamos de la siguiente manera. Si quiero calcular la corriente por esta rama, y solo hay dos impedancias, y lo multiplico por la impedancia de la otra rama, es decir, en Z2, y la divido entre la suma de las dos. Así es, ¿cierto? Entonces no tiene problema. Ahora, otra cosa importante, y es que alguien dirá, bueno, y en primero también vimos que a veces hay unas impedancias que no están ni en serie ni en paralelo, ¿se acuerdan? Pues entonces aquí también hay transformación delta estrella. También hay transformación delta estrella. Y también sucede de la misma manera. Es decir, que las ecuaciones las podemos hacer como les enseñé, todavía no suena horrible, como les compartí en primero, que si usted tiene
ZA, que es 7.1, Z2 y Z3, y quiero convertirlo a ZA, ZB y Z, es decir, de estrella a delta, estas son las expresiones. Y si quiere convertir de delta a estrella, pues sencillamente estas son las expresiones matemáticas. ¿Listo? Entonces allí tenemos, todo eso funciona. Ahora, ¿qué podemos hacer? Todo lo que ustedes se quieran imaginar con impedancias equivalentes, sin ningún problema. Entonces hagamos nuestro primer ejercicio. Pongamos a funcionar nuestro materia gris y hagamos nuestro primer ejercicio. Y yo les digo lo siguiente. Miren, vamos a mirar despacio. Hagan ustedes, que yo sé que lo van a poder hacer sin que yo les diga absolutamente nada. Tengo esta combinación de estos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y me dice que necesito encontrar la impedancia equivalente de ese circuito o impedancia de entrada. Tenga en cuenta que estamos operando a 50 radianes por segundo. Quiero que lo hagan y háganme sentir satisfecho pensando que sí me están entendiendo al menos lo que estoy hablando. ¿Vale? Les dejo unos minuticos allí para que resuelvan el circuito. Aquí no hay que aplicar delta estrella, ¿no? Aquí solamente hay que pasar esto al dominio de la frecuencia y hacer las operaciones. Los dejo allí pues para que lo hagan. Pero ya pues, cojan papel y lápiz.
¿Listo o qué? ¿Alguien ya le dio? No, espérese, ¿Cómo? espérese otro poquito. Bueno, pues.
¿Será que ya? Por favor, hacemos llamadito a lista. Yo no me había dado cuenta que había tan pocas personas, ¿verdad? Hacemos llamadita a Profe, ¿había lista. que ya del Z equivalente? Set equivalente, sí, señor. Z equivalente. A ver, voy a mirar quién está aquí. Elvis Arteaga está, sí está. Luis Felipe Botina también está. Luis Sebastián Botina, si yo no sé qué pasó con mi amigo Luis Sebastián, no volvió más, hermano. ¿Qué será que se la pasa haciendo este man? Juan Felipe Gaviria sí está. Brian Maigual también está. Eduardo Martínez, pues ahí está. Anderson Plaza me pidió permiso. Sebastián Camilo Pupiales nunca más llegó. Y Oscar, ¿ustedes qué saben de la vida de Oscar? Yo tampoco lo he vuelto a saber del hombre. Que a veces sabe tener mala colección de internet y Mm, Sí, profe, no sabe tener internet. profe del bueno, Z equivalente. Profe, yo lo estaba llamando a él y él no contesta. Y no tiene internet tampoco, creo, no llega a los mensajes. bueno, vale, gracias. Me refiero a Oscar Ruano, no a Oscar Alberto Toro, él sí está ahí. Y Harold Zambrano, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuánto fue que le dio, señor Edward? El Z equivalente me dio 0,0034 menos 9.9 J ovnios. A ver, espéreme. A ver, 0,034. No, no. Profe, qué pena, yo estaba hablando de Luis, no de Luis, del Botina. Ah, ya. Tranquilo, Juan, no hay problema. ¿Alguien más intentó hacerlo, por favor? Intentó todavía. Es imperdonable esto, hermano.
Bueno, al menos voy a avanzar con las impedancias, porque qué tristeza, hermano, no sé si estoy hablando en gringos, si qué es lo que pasa. Bueno, entonces recuerden que las resistencias, esta de 3 ohmios y esta de 8 ohmios, se quedan ahí. ¿Cuáles son las impedancias que debemos calcular entre los dos capacitores y el inductor? Entonces, para hacer eso, el circuito al dominio de la frecuencia. Entonces, el dominio de la frecuencia vamos a ver. Entonces, capacitor 1. Capacitor 1 va a ser igual. A esto es la Z del capacitor 1. El capacitor 1 va a ser igual. Aquí deben hacer lo siguiente. Esto es 1 sobre J omega y C. Omega en este caso, ¿cuánto vale? 50 radianes. Y C vale 2 milifaradios. Entonces, aquí, ¿qué deben hacer? Cogen su calculadora y ponen 1 sobre 50 por 2e a la menos 3 y le da igual. ¿Cuánto les dio eso? ¿Sí les dio eso o no? Sí, Listo, muy bien, hermano. menos Entonces, 10 menos J, milivoltios. menos J10, ojo con eso, por eso les digo, menos J10, eso no es ni mili ni nada, es J10. Ya. ¿Ahí tenías mal? No, pues que yo pensé que era micro, ¿qué es este? 2 microfaradios. Ah, ya, micro, sí, pues ahí sí te da milis, claro. Claro, Es milifaradios, es decir, por 10 a la menos 3. milifaradios. Ah, Milifaradios, sí. Milifaradios por 10 a la menos 3. Vamos con el capacitor 2. El capacitor 2 sería impedancia 2. Va a ser 1 sobre J50 y este es 10 milifaradios. A ver cuánto nos da. Menos J2. ¿Cierto? Y el único que hace falta es el inductor. El inductor se nos va a dar positivo. Entonces no hay problema. Inductor. El inductor va a ser ZL. ZL va a ser igual sencillamente a J por 50 por 0,2 henrios. Eso nos da J5, si no estoy mal. Oh. Ah, no, 10, ¿no? no, 10 da eso. 10. J10. ¿Listo? Ahí está. Entonces cuénteme qué dificultad tenía esto. Al menos esto, al menos esto. Sí, debían haberlo hecho. Tengo menos J10. El otro capacitor me da... ¿dónde está menos J10? El otro capacitor me da... ¿Dónde está el otro capacitor, hermano? Ah, ya.
Menos J2, ajá, y el otro J10, sí, ahí está bien. Listo, ¿ahora qué hacemos? Lo que hacíamos en primero, muchachos. Por Dios santísimo. Estaría hablando gringo, digo yo. Entonces, mire, lo primero que hacemos, estas dos impedancias están en serie, las sumo. Estas dos impedancias están en serie y el resultado de eso va a darme en paralelo. Paralelo de esa impedancia con esta impedancia, producto sobre la suma. Y luego ese resultado se lo suma a este. ¿Cuál es el problema? Lo primero resolvemos las series. Vamos a resolver la primera serie. Entonces la primera serie voy a llamarle Z1. Z1 que va a ser ¿quién? Z1 va a ser la impedancia de quién? De la impedancia de la resistencia de 8 ohmios. De 8 ohmios más ¿quién? Más la impedancia del inductor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, señores? ¿Sí o no? Sí. Entonces me va a dar la resistencia de 8 ohmios más J 10 ohmios. Esa es la Z1, es decir, la suma de estas dos. Vamos a hacer la Z2. La Z2 va a ser igual a la impedancia de la resistencia de 3 ohmios más la impedancia del capacitor 2. ¿Listo? Entonces, la impedancia de la resistencia de 3 ohmios me da 3, más la impedancia del capacitor 2 me da menos J2. ¿Dónde hay dudas ahí, muchachos? En serio, de verdad, díganme, de verdad, si hay algo que no entienden, si yo soy el problema, si qué es que está pasando. Pues ya me queda esta impedancia y esta impedancia. Y esas dos impedancias están en paralelo. Yo lo que hago es hacer esto, mire, cuando hago esta suma me queda un solo cajón, ¿listo? Y el solo cajón este va a ser 8 más J10. Sumo estas dos y me queda un solo cajón. Entonces los voy a mostrar así para que lo vean, lo vayan viendo, ¿listo? Espérenme, ya redibujo mi circuito. ¿Quién? Entonces quedaría así, ¿verdad? ¿No? Cada vez que yo hago una suma me va a quedar una sola impedancia, un bloquecito, entonces voy a hacerlo. Si de pronto eso fue lo que no entendieron, me hubieran dicho, hermano, pero pues sin saber ni qué pasa el desgraciado, no sé, en fin. Entonces así es muy berraco, pues yo lo veo como tan obvio, entonces por eso les digo, miren a ver cómo... Gracias. Como tan obvio, entonces yo a veces puede que lo omita y entonces, bueno. Listo. Entonces verán. Profe, ya nos da 3,22 menos 11,07 J. ¡Esa mierda! Ya me había equivocado en un puntico. 3,22 menos J 1107. Sí, J. Perfecto, esa es la respuesta, sí señor. ¿Y el resto? O sea que yo estoy aquí hablando nomás solo con el señor Eduardo. Como profe de ese resultado, que me queda hijito, en esa de lo que ya resuelve las series. Pues, ¿qué pasa? Ahí como le dio el resultado, él ya resuelve las series. Ah, el paralelo.
Sí. ¿Cuánto me da el paralelo? Ya, espérate, es que estoy todavía redibujando el circuito, entonces ya te digo cuánto me da eso. Espérate. Verás, el paralelo me da 3,22 menos J 1,07. Eso da el paralelo. Que es el producto de las dos impedancias sobre la suma de las dos. Eso lo haces en la calculadora, no hay más que hacerle ahí, eso no. Si le dio así. Miren, entonces esta de acá me dio, a ver, Z1, ¿cuál es Z1? Espérenme que es que yo estoy medio confundido. Z1 me dio 8 más J10, entonces vamos a ponerle 8 más J10, ¿listo? Vamos a por ello aquí, listo. 8 más J10 ohmios, ¿listo? Entonces aquí yo lo pongo 8 más J10. Perfecto. Y ahora necesito el otro, me dio 3 menos J2. 3 menos J2. Entonces, perfecto. Aquí está bien. Vamos a copiar este de acá. Perfecto. Listo. Y ahora vamos a poner acá esta impedancia de acá. ¿Cuánto es que me dio? La del capacitor 1 es menos J10. Sería menos J10. Ponerle ohmios. Que más o menos allí. Pues mire, después de haber hecho las dos operaciones, me queda así, mire. Esto queda como un cajoncito cuyo valor es 8 más J10 y este es otro cajoncito que es valor 3 menos J2. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues el paralelo. ¿Y cómo hago el paralelo? Entonces aquí le voy a llamar Z3 a esta impedancia. Z3 a esa impedancia. Y esa impedancia va a ser ¿quién? El paralelo entre Z1, ponemos así paralelo, y Z2, como lo hacíamos en primero. ¿Y cómo hago ese paralelo? Pues producto sobre la suma. Hemos venido haciendo toda la vida. Toda la vida. Ay, hijo de madre. Entonces, ¿qué es producto sobre la suma? Pues tiene que coger Z1 y lo multiplicas por Z2 y divide eso entre Z1 más Z2. No tiene ninguna gracia. Todo lo hace la calculadora. Lo único que debe tener cuidado es con hacer adecuadamente la siguiente operación. Y aquí sí voy a compartirles la calculadora para que lo vean cómo lo hago, para que no cometan el error de muchos de sus compañeros. Porque si me hubieran dicho, es que yo cometí este error, bueno, listo, entonces, pues bueno, no hay problema. Pero otras personas no sé si lo están o lo están haciendo y eso me preocupa y mucho. Bueno. Entonces vamos. Cuando voy a hacer esto, lo que yo hago es pongo la división, ¿sí? Abro paréntesis, aquí no hay nada más que hacer, tengo que abrir paréntesis y hacer Z1. Z1 es 8 más 10i. Cierro paréntesis, abro paréntesis, ¿cuál es la otra? Por Z2. Z2 es
3 menos 2i, cierro paréntesis. Y abajo si es la suma, esa no tiene problema. 8 más 10i más 3 menos j2, o 2i menos 2i. Ahí abajo sí no hay problema que lo deje usted sin paréntesis, pero arriba sí, porque si usted omite el paréntesis va a multiplicar 8 más 3i por 3 y le resta 2i, o sea, no le va a quedar bien. Pues le da igual, y aquí le voy a decir, aquí sí no tengo que hacer Shift 2, 3, aquí simplemente pongo esta operación y me queda 3,22 menos 1.7, 1.07, 3,22 menos J 1.07. ¿Estamos? Por favor, dígame que sí, alguien que hable. Mi amigo Alberto, que es un participador impresionante, ¿sí me está captando la idea? Sí, profe. Listo, Brian. Mi amigo Oscar Alberto, ¿qué pasó? Que ya no lo he escuchado participar, compadre. Lo perdí. Sí, profe, ahí estoy entendiendo bien. Bueno, vale, vale. Bueno. Entonces vamos con... Bueno, vamos a dejar de presentar esto y volvemos nuevamente a nuestro ejercicio. Aquí ya nos dio la calculadora, ya nos dio esta operación, que fue lo que nosotros copiamos, simplemente. No vayan a confundir, vuelvo y les insisto, muchachos, esto con fasores, ¿no? Esto no es un fasor. Que sea un número complejo es otra cosa, ¿sí? Un fasor representa magnitud y fase. Esto no representa magnitud y fase, esto representa una resistencia y un capacitor. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, es muy diferente. Listo, ¿qué más les digo aquí? A ver, ahora hace falta, si usted mira su circuito, nos quedará de la siguiente manera. Al hacer pues, la operación, nos quedará de la siguiente manera. Esta nos quedó 3,22 menos J 1.07. ¿Listo? Entonces nuestro circuito nos queda de esta manera. Sí. Al hacer el paralelo, que es producto sobre la suma, ya me queda esto. ¿Y ahí qué queda? En serie. Entonces, se realiza la serie y la serie va a ser sencillamente Z de entrada, o impedancia de entrada, va a ser igual a sumar menos J10 más 3,22 menos J 1.07. ¿Listo? Entonces esto también lo hace en la calculadora y no hay ningún problema. Aquí le va a dar 3.22 menos 11, J 07. Recuerde que esto es ohmios. Listo. Esa es la respuesta. Esta es mi respuesta. Vamos a ponerla en rojo, pues.
Ahora verán, quiero que ustedes me entiendan una última cosa. Bueno, vamos a hacer acá una última cosa. Y es la siguiente. Al finalizar, él le va a quedar un solo cuadrito, ¿cierto? Va a quedar un solo cuadrito con un valor. Y voy a enseñarles, no, por Dios, hoy estoy con el cuento de enseñar. Voy a compartirles cómo se hace, cómo se interpreta las capacitantes, las impedancias. ¿Verdad? ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. La respuesta es 3,22 menos J07. ¿Listo? Va a quedar así. Va a quedar así, mire. Va a quedar un solo cajoncito con ese valor. ¿Listo? Eso es. Pero entonces vamos a aprender a interpretar. No sé si ustedes se dieron cuenta, mire, siempre, esto que les voy a decir es siempre, siempre la impedancia de un capacitor es negativa, siempre. Y siempre, siempre la impedancia de un inductor es positiva. Esto ocurre siempre, siempre, vuelvo y les digo, eso nunca falla. Siempre debe ser así. Si a ustedes les da otra cosa es porque se equivocaron. Entonces, ¿qué significa? Miren, yo podría interpretar, de alguna manera, yo podría interpretar que la impedancia que me dio, que la impedancia que me dio es una impedancia que yo conozco. O sea, me refiero a que yo, la equivalente, me dio algo. Y no va a ser ese cajón, va a ser otra cosa. Entonces, usted ya me podría decir qué es, ¿no es cierto? ¿Cómo me podría interpretar esa impedancia que nos dio ahí de respuesta? ¿Qué cree que sea el cajoncito que tenemos ahí? ¿Será que alguien me lo puede interpretar? Ya les voy a mostrar la respuesta y ustedes me dirán si estoy equivocado o estoy bien. 3.32 fue que la respuesta. 3.22. ¿3.22 o 3.32? Ya me olvidé. 3.22. 3.22. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro 3.22. 3.22 ohmios. Y el otro sería menos J 11.07. Ustedes me dirán si lo que acabo de hacer es una brutalidad o estoy en lo correcto. Yo les podría decir, ¿y ese cajoncito qué tiene? Mire lo que tiene, una parte real que vale 3,22 y una parte imaginaria negativa que vale 11.07. Yo podría decir, esto es una resistencia cuyo valor es 3,22 y esto es una impedancia cuyo valor es menos 11.07 y como es negativo, es un capacitor. Esta sería la impedancia real del asunto. ¿Qué les parece?
¿Sí entendieron eso? Ahora, yo es más, al valor del capacitor acá también, claro que sí. Lo que pasa es que eso es un cálculo matemático que no es tan obvio, pero sí lo puede hacer. Y veamos, si usted quiere decir, bueno, ¿cuánto vale la capacitancia de este? Entonces encuéntrela, mire. Va a ser así, mire. La impedancia del capacitor equivalente va a ser igual. Esto es así. Y esto es 1 sobre J omega C. ¿Sí o no? Pero usted ya sabe que 1 sobre J, omega ya lo tiene. Omega es 50 radianes. Y el valor del capacitor no lo tiene. Pero usted ya sabe que este valor es de menos J 11,07. Entonces despejen. Despejamos y vamos a encontrar esto. ¿Cómo despeja aquí? Paso el valor de C a multiplicar. Esto me da C, va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre J, 1 sobre J50 por menos J 11,07. Igual. Entonces pone 1 sobre 50i multiplicado por, aquí tienen que abrir paréntesis, menos 11,07i. Cierra paréntesis, igual. Y aquí le va a dar esta cosilla así. 1.81 milifaradios. Si no me cree, pues lo vuelve a convertir. Es decir, coja esto, lo multiplica por 50, luego 1 sobre eso, y la I va abajo y le da 11,07. Sí, señor, ahí está, exactico del valor. Entonces usted ya puede decir que su valor originalmente es el resistencia es de 322 ohmios y la capacitancia es de 1,81 milifaradios. ¿Sí está claro, muchachos? Entonces eso es todo lo que hacemos acá en circuito, siempre. Siempre, siempre. Vamos a hacer otro ejercicio. Pero este sí háganlo, por favor. Háganlo en serio, si no, me toca poner. Creo que voy a dejar quiz también igual. Claro que voy a dejar quiz. Profe, debo dar un ratico ante el diapositivo. Listo, ya, profe. Vale. Hagamos este ejercicio.
Pero háganlo, por favor. No se vayan a demorar tanto, hermanito, porque es que si no...
¿Listo, Calisto, o no listo, hermano? Ya casi, profe. Bueno. Ya me deja medio tranquilo a ver si de pronto hay alguna. Listo, profe. ¿Cuánto le dio? Me dio 101,83 menos J 40,55 ohmios. A ver. ¿Alguien tiene otro valor? ¿101? ¿Cuánto le dio? 101,83 menos J 40,55. ¿Alguien más lo tiene, por favor? Por favor. Puchicola. Él me dio lo mismo también, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a resolverlo yo entonces. Bueno, al menos ya tengo dos respuestas y eso ya me deja un poco más tranquilo. Pero bueno, vamos a resolver acá. Yo tengo aquí dos capacitores y un inductor. Las resistencias quedan iguales. Entonces vamos a transformar al dominio de la frecuencia. Al dominio de la frecuencia. Entonces, dominio de la frecuencia sería impedancia del capacitor 1. La impedancia del capacitor 1 va a ser igual a lo siguiente. 1 sobre J multiplicado por omega, omega vale 10, multiplicado por un milifaradio. ¿Cuánto les dio esto? Menos J 20. ¿Por qué menos J20? Yo tengo menos 100, menos J100. Menos J100, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Edward, ahí? Oscar también tiene el mismo valor, ¿o qué fue? ¿Dónde cometiste el error, hijo? Ah, los Ya. dos son iguales. Los dos son iguales, ¿no? ¿Ya te diste cuenta dónde estaba el error? Sí, ya. Lo corríjalo a ver si de pronto le da otro valor. Y vamos con la impedancia del inductor. La impedancia del inductor es J
omega, que en este caso sería 10 multiplicado por 8 henrios. ¿Cuánto da? J80, ¿sí o no? ¿Qué hay que hacer? Se suman estas dos, se hace el paralelo con esto y luego se suman las tres. No es más. Ahí esperemos a que corrijan Oscar y que corrija Edward para ver qué resultado nos da. Bueno. Ya. ¿Cuánto le dio? A 149.5 menos J 195,04. ¿Sí? Espérame. $149. 5 Ajá, más o menos. menos J Menos J. 195,04. Esa es la respuesta. Z1 voy a hacer entonces, mire, 200 y la impedancia del inductor es más J80, ¿listo? Ahora voy a hacer, esta es primero la serie del inductor y la resistencia, ¿listo? Ahora, paralelo del capacitor con Z1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, a este pongámosle Z2. Z2 va a ser igual al paralelo del capacitor que tiene una menos J100, paralelo con 200 más J80. ¿Listo? Esto como hace producto sobre la suma. Entonces usted hace en su calculadora y tiene, abre paréntesis, menos 100i, cierra paréntesis, abre paréntesis, 200
más 80i, cierra paréntesis. Y abajo sí, no hay problema con los paréntesis. Se escribe 200 más 80i menos 200, menos 100, perdón, menos 100i, y le da igual, y obtiene aquí 49.5 menos j 95.05. ¿Listo? Ahora, eso en serie con resistencia y capacitor con Z2. Ahí se suma todo. La impedancia de entrada va a ser igual a 100 ohmios menos J 100 ohmios más 49,5 menos 95,05. Esto es J, todo eso lo suma y me va a dar igual a 149,5 menos J 195,05. Esa es la respuesta que me dio el señor Edward. Mire, ¿dónde está el problema, muchachos? Díganme dónde está. Resuelvan dudas o algo, no sé, alguna inquietud. Si alguien quiere decir qué fue lo que nos dio como resultado, nos dio un resultado. Una resistencia de 149,5 ohmios con un capacitor, porque es negativo, cuya impedancia es 195,5. Si quiere encontrar la capacitancia, pues ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Ya sabe cómo hacerlo para encontrar la capacitancia, pero en este momento no me pedían eso, sino el valor de Z de entrada, entonces la Z de entrada es esta, que aquí nos dio el valor. ¿Listo? ¿Dudas sobre eso, por favor, compañeros? ¿Dudas, inquietudes? Quiero preguntas. Nada de dudas, nada de inquietudes. No, profe, está claro. No, profe, está. Bueno, bien, bueno, vale. Entonces, como ustedes son unos duros en esto, vamos a hacer una tareita para este corte. Veas que hace rato no les pongo tarea, ¿no? Tarea 4 que habíamos quedado, vamos a hacer la tarea 5. Antes del parcial, esta sería la última tarea. ¿El parcial para cuándo lo dejamos, jóvenes? Al martes, profe. ¿De hoy en 8? Sí. Listo, de hoy en 8 entonces parcial. Encuentre el valor de ZT en el siguiente circuito, ¿listo? Aquí les voy a ahorrar algo. La conversión a impedancias, porque el circuito se lo voy a dar de una vez en el dominio de la frecuencia, para que no pierdan tiempo haciendo ese cálculo.
Ahí está. Pues no. Listo, ahí está. ¿Alguna duda? No, miren, ya están todas en impedancias. Ya están todas en impedancias, entonces esto es muy sencillo. Suma, suma, suma. Y si hay delta estrella, pues transforman. Si hay necesidad, pues eso es lo único raro. Vamos a subirla de una vez la tarea para no olvidarme. Listo. Entonces, mire, suma estas dos, suma estas dos. Aquí le va a quedar algo así, no hay más paralelo, toca hacer transformación delta estrella, hace la transformación, vuelve y queda esta en paralelo con esta, en paralelo con esta, se suman, y suman con este y acabó. ¿Listo? O puede hacer transformación delta estrella antes si quiere, pero yo le sugeriría que sume estas dos y esta que está aquí la transforme en una delta. Entonces le va a quedar esto que le di aquí en paralelo con esto que le di aquí en paralelo con esto, y esas dos quedarán como quedarán. No sé cómo quedarán, pero ahí miren. Como ustedes la quieran hacer, mejor dicho. ¿Listo? Bueno, muchachos, esa tarea es para entregármela el viernes a la 1 de la tarde, que es cuando tengamos nuestra próxima reunión. Entonces, muchísimas gracias por su participación, gracias por haber venido y hasta la próxima. Hasta luego, profe. Chao, Gracias, profe. Oscar Alberto, chao, Harold. Gracias, profe. Chao. Profe, disculpe, ¿cuál era el libro que seguía usted para hacer los ejercicios? Espérame, ¿cómo? ¿Cuál era el libro que seguía usted para estudiarlo? Tengo dos. El que estoy siguiendo en este momento es el de Alexander Sadiku, se llama... El de primer semestre. Sí, el de mismo de primero, ajá, el Ah, mismo. ya. Este se llama Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Sadiku, Alexander Y y la tengo Sadiku. descargada. Ajá, eso. El Ah, mismo, bueno. sino que vamos en la página, si tiene la versión 5 o la versión 3, pues vamos en el capítulo 9. Ahí está. ¿Listo? Listo, Gracias, hasta Brian. luego. Bueno, adiós, que estés muy bien. Hasta luego. Chao, Harold. Chao, Brian. Chao a todos. Chao, se fueron todos. Adiós, pues.